Amén. Deuteronomio capítulo número 6, versículos 1 hasta el 9. Dice así la escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Voy a hablar hoy día acerca de principios y valores. Créame, yo al menos siempre tuve un problema grande para distinguir entre lo que es principios y lo que es valores, y hemos hecho una chanfaina de principios y valores, pero voy a tratar esta mañana de diferenciarlo, y sobre todo no solamente diferenciarlo, sino que nosotros optemos por poner el principio correcto en nuestra vida y sostener los valores que nos corresponden como hijos de Dios, como cristianos. Y también vamos a hablar acerca de los hijos y cómo formar en ellos el principio y los valores. Amén. Entonces comencemos primeramente definiendo qué es un principio y qué es un valor, qué son principios y qué son valores. A ver, pensemos en la palabra principio. No me espiritualicen ni se vaya por las nubes. Solamente piensa en español. ¿Qué quiere decir la palabra principio en español? Comienzo, ¿qué más? Inicio, origen, nacimiento. Claro, las cosas cuando nacen es el principio. Ya, eso es un principio. Es un comienzo, es un inicio, es un origen, es una fuente, es un nacimiento. Eso es origen. Ahora piensa en la palabra valores. Así mismo en español. ¿Qué entiende usted por valor? Cuando alguien dice eso es de mucho valor para mí, que es algo que es importante, ¿no es cierto?, para nosotros, que es algo que, vale la redundancia, algo que valoramos, algo que apreciamos, algo que queremos, algo que perseguimos. ¿Cuántos valoran el dinero? Es que ese que no es mentiroso. Por eso lo buscamos. Y sabemos que el dinero es importante. ¿Cuántos valoran a la novia? Jóvenes, aquí no hay jóvenes, creo, enamorados. Escúcheme, valores es aquello justamente que valoramos, algo que apreciamos, algo que consideramos de suma importancia. Esos son valores, lo que valoramos. Y principio es el inicio, el comienzo. Es un comienzo. Vamos a aplicarlo esto tomando como ejemplo nuestra vida. ¿Dónde está el principio de nuestra vida? Piensa en español.
cuando nacimos, ¿cierto? ¿Cuándo comenzó usted a existir? ¿Quién es o qué es el origen de su vida? ¿Sabe quién es el principio de su vida? Su papá y su mamá. Ahí usted comenzó a existir. Antes de eso usted no existía. Así que hablando en este sentido, su principio es su papá y su mamá. Ellos lo crearon a usted. Ellos son su principio. Y sus valores, ¿dónde los aprendió usted? ¿Por qué usted valora lo que valora? Se supone que es porque sus papás, o sea, su principio, les inculcó. Entonces vayan entendiendo lo que es un principio y lo que son valores. O sea, los valores son el resultado de tu principio. Según tu principio, son tus valores. El principio determina tus valores. Por eso nosotros tenemos nuestros valores, buenos o malos, pero los tenemos primeramente de la casa, de papá y mamá. Porque el principio es el inicio, es el nacimiento. Y de allí, escúchame, emanan los valores en la vida de las personas. Claro que si en la casa nos enseñaron valores, los aprendemos afuera. Y el diablo tiene así un ejército para enseñarnos sus valores. Si es que en la casa los padres no cumplen con su tarea de poner el cimiento, el principio correcto, y de colocar también los valores correctos en sus hijos. Entonces, principio es inicio, comienzo, nacimiento, origen. Eso es un principio. Y valores son aquellas cosas que nosotros valoramos, que perseguimos en la vida. Las cosas que consideramos importantes en la vida, que para unos son una cosa y para otros son otra cosa. Esos son valores y son principios. Ahora, como cristianos, esto es para nosotros los cristianos, nuestro principio es Dios. Porque si bien es cierto que biológicamente nacemos de un papá y una mamá humanos, nosotros tuvimos un segundo nacimiento. ¿Y de quién nacimos esta vez? Nacimos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados por sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que fueron engendrados y obviamente nacidos de Dios. Así que usted y yo somos hijos de Dios. Así que nuestro principio, hablando espiritualmente, es Dios. Sobre Él está asentada nuestra vida. De Él nacimos nosotros. Así como humanamente nacimos de papá y mamá, espiritualmente hemos nacido de Dios. Y Dios es nuestro principio. Principio también es fundamento, cimiento. Piensa en una casa. Una casa tiene 3 partes importantes. Número 1, los cimientos, plintos, zapatas y todo lo que se pone abajo. Una parte. La segunda parte son las columnas.
Y la tercera parte es la mampostería, o sea, las paredes, cubierta, losas, piso, etc. Usted en una casa puede cambiar la mampostería, puede botar una pared, poner otra. Lo que usted no puede cambiar son las columnas, ni el cimiento. Si saca el cimiento, se acabó la casa. Pero usted sí puede restaurar la casa, sí la puede remodelar inclusive, pero sobre los mismos cimientos y con las mismas columnas. Porque si usted comienza sacando el cimiento, se derrumba la casa. Escúcheme, Dios es nuestro cimiento, fundamento, nuestro principio. Porque el principio de una casa, ¿por dónde comienza usted a hacer una casa? ¿Por la cubierta? ¿Por la losa? ¿Por la columna? No, ni siquiera por las columnas. Comienza por el cimiento. Dios es nuestro cimiento, es nuestro fundamento sobre la cual está construida nuestra vida. Y así como las columnas nacen del cimiento, así los valores nacen de Dios. Y los valores de Dios están expresados en este libro, en lo que se llama mandamientos, estatutos y decretos. Así es como nuestro Padre inculca y establece en nosotros sus valores, lo que Dios valora, para que nosotros también lo valoremos. ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, eso es para los cristianos. Dios es nuestro fundamento, Dios es nuestro principio. ¿Sabe usted que una casa no tiene dos principios? Tiene un solo principio, un solo cimiento. Un edificio tiene un solo cimiento, no puede tener dos ni tres, es imposible. No cabe en la cabeza pensar en eso. Asimismo, todo ser humano en realidad tiene un solo principio, aunque se habla principios en plural. Sin embargo, todo ser humano en su vida en realidad tiene un solo principio, que a veces está consciente cuál es y a veces no está consciente de cuál es, pero en realidad hay un solo principio que tiene en su vida. Porque así como hay un solo nacimiento, pues usted no nació dos veces, hablando humanamente, biológicamente. Nace una sola vez. Asimismo hay una sola cosa que maneja tu vida. En el fondo hay un solo principio para toda persona, que es lo de donde salen sus valores. ¿Sí se entiende eso, verdad? Esto es lo que dice la Biblia. Si usted va al internet, a la enciclopedia, ¿cómo se llama la enciclopedia? Wikipedia. Va a salir chumado, se averigua qué es principios y qué son valores. Pero la Biblia es mucho más clara en este sentido y podemos entender qué son principios y qué son valores. Así que Dios es nuestro principio y Él es quien establece y forma, inculca, exige, obliga a que nosotros tengamos los valores de Dios, sus valores. Así como en la casa, pues papá y mamá nos obligaban a mantenerlos. Si usted era malcriado, ¿qué hacían? Porque le enseñaban a respetar. Si usted se robaba una cosa, le sonaba. Antes, ahora ya es otro tiempo. Y nos inculcaban, nos enseñaban, nos repetían, nos exigían, nos obligaban a guardar los valores de la casa, lo que ellos consideraban que era bueno. Así es nuestro Padre Dios. Por eso es que leemos, decía Moisés, estos pues son los mandamientos, estatutos,
y decretos, órdenes, que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, temiendo a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Los guardarás tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Así que inclusive nos da autoridad hasta a los nietos. Así que los taitas que no nos vengan, así que no nos metamos. La Biblia dice que también nosotros tenemos que velar hasta por nuestros nietos. Claro que en primera instancia son sus padres, pero nosotros no estamos ajenos a eso. Tenemos derecho y obligación delante de Dios a meternos si vemos que ellos no están cumpliendo como es debido en la formación de sus hijos, que también son nuestros, que son nuestra carne, nuestra sangre. Amén. ¿Cuántos abuelos dicen amén? Amén. ¿Cuáles son los valores de Dios? Principio hay uno solo. Ustedes saben, ¿cuál es su principio? Dios. Ahora, ¿cuáles son los valores de Dios? Yo he clasificado los mandamientos, estatutos, decretos, leyes, preceptos, o como les quiera llamar, de Dios, en 4 grupos de valores. En 4. Estos son, para mí, esto es ya una apreciación mía. Yo he clasificado todos los mandamientos, estatutos y decretos de Dios en 4 grupos, que corresponden a los 4 valores que yo creo que son los que Dios tiene y nos inculca a nosotros. Número 1, la santidad. Dios ama, valora la santidad. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Así como un padre honrado quiere hijos honrados. Dios es santo y Dios ama la santidad. Porque por eso es que una gran cantidad de mandamientos tiene que ver con tu obediencia a Dios, con tu conducta correcta, con la santidad. Porque Dios es santo. Tanto valora Dios la santidad, escúchame, que dio a su propio Hijo para que muera en la cruz a fin de perdonar y quitar el pecado de nosotros. Entonces no me digas que Dios no valora la santidad. Dios dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Y Él habita en santidad. Entonces, Él nos manda a ser santos. Toda persona que dice que Dios es su cimiento, que Dios es su principio, debe valorar la santidad. Encontramos mucha gente que se llena la boca diciendo que Dios es su Dios, porque un principio es Dios. Pero no ama la santidad, no valora la santidad, a pretexto de que es por gracia. Entonces viven como les da la gana. Y no ama la santidad. Una persona que se llame cristiano y que no valora la santidad, hay que dudar si en realidad está creyendo en Jesús, en Dios, si en realidad su principio, si en realidad ha nacido de Dios. Así de claro y de sencillo. Número 2, otro valor es el reino de los cielos. Nosotros, al menos en Jubileo, ya sabemos a qué nos referimos con el reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de un imperio físico, literal, territorial, político, que se va a implantar sobre toda la tierra, cuyo Rey de Reyes y Señor de Señores será el mismo Señor Jesucristo,
en cuerpo, en persona, que vendrá a la tierra. Y Jesucristo vino hace 2000 años, se hizo hombre para anunciarnos ese reino. Y durante toda su vida ministerial aquí en la tierra, su tema central fue el reino de los cielos, que está cerca, que está pronto, que oremos para que venga. Y fue él quien lo dijo en Mateo 6, que busquemos primeramente y antes que nada el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrían por añadidura. En otras palabras, para Dios es importantísimo, es un valor muy grande el reino de los cielos. Y todo aquel que tiene a Dios como su principio, a Dios como su Dios, todo aquel que dice que ha nacido de nuevo y ha nacido de Dios, debe valorar el reino de los cielos. ¿Y cómo demostramos que valoramos el reino de los cielos? Predicándolo, anunciándolo, sacando tiempo, porque lo valoramos. Si alguno dice que no tiene tiempo, que está ocupado, que tiene que trabajar, entonces para esa persona, escúcheme, su trabajo es más valioso que el reino de los cielos. Pero el que tiene el reino de los cielos como su valor, así como Dios lo valora, entonces no hay nada más importante y no hay pretexto para no servirle a Dios, para no predicar el reino de Dios, para no meterse en cualquier forma a servir al reino de Dios. Porque hay que servir a Dios, pues. Hay que valorar el reino de Dios. Por eso que usted encuentra en la Escritura mandamientos que nos manda a servir, a servirle a Dios. Dijo Jesús: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, el reino de los cielos, porque el reino de los cielos sí tiene paga. Pero en el reino de los cielos, aquí solo recibimos supliditos nomás. Porque sí, Dios nos bendice también cuando le servimos. Pero lo de aquí solamente es adelantitos. Porque tu verdadera paga viene en el reino de los cielos, que es un reino eterno, infinitamente superior a este sistema que estamos viviendo. Estamos hablando de los valores de Dios, que son los valores de la iglesia, que deben ser tus valores, pero no de labios para afuera, sino en la práctica. Decimos que primero es la santidad, valoramos la santidad. ¿Cuántos valoran la santidad? ¿Cómo demuestras eso? Viviendo una vida de obediencia a Dios, de santidad. Dejando la fornicación, dejando el adulterio, dejando el chisme, dejando los resentimientos, perdonando a la gente, dejando las palabras sucias, dejando los vicios. Así tú demuestras que valoras la santidad. Porque si dices amén y sigues en esas cosas, Pablo decía: examinaos para ver si estáis en la fe. Porque hay algunos que dicen que están en Cristo, pero sería bueno que se examinen para ver si es cierto. De pronto están engañados nada más. O sea, son evangélicos, pero no están en Cristo. No están en Dios. El segundo valor que estamos hablando, segundo valor de Dios, es el reino de los cielos. Valoramos el reino de los cielos. Por eso predicamos, servimos, por eso hacemos células, por eso nos sacrificamos el viernes después de la semana de trabajo cansados. Sí, vamos y hacemos una célula. Sí, vamos y servimos o visitamos a alguien. Le predicamos a alguien, sacamos tiempo de donde no hay para servirle a Dios. Porque valoramos el reino de los cielos. Tercer valor, la familia. Dios valora la familia.
Dios lo que creó al principio en la tierra fue una familia. Y siempre ha escogido familias. Y bendice la familia. La familia es sagrada para Dios. Y todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que tiene a Dios como su principio, valora la familia. Por eso no adulteramos. Por eso los jovencitos no fornican. Porque están pensando en su familia que van a tener. Por eso tratamos a la mujer como a nuestro cuerpo. Y la mujer trata a su marido como a su cabeza. Hemos predicado aquí de eso. Tendría que buscar en las redes sociales esos mensajes si alguien quiere profundizar un poquito más. Y yo trato a mi mujer, me esfuerzo por tratarla como a mi cuerpo. Esta es mi cabeza y este es mi cuerpo. Esta cabeza solamente piensa en que mi cuerpo esté bien. No lo maltrata, no avergüenza a ninguno de mis afectos en mi cuerpo. Los protege, los cuida. Mi cabeza está para dirigir, sí, pero para proteger mi cuerpo, no para abusar de él. Y la Biblia dice que el hombre, el marido, es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Cristo nos maltrata? ¿Acaso Cristo no dio la vida por nosotros? Su cuerpo. Así todo marido debe dar su vida por su mujer. Y viceversa. Y la mujer respeta a su marido. Así como mi cuerpo respeta mi cabeza. Mis pies, mis manos hacen lo que la cabeza dice. Porque sabe que la cabeza está protegiéndolo. Esto no entiende mucha gente. Y cristianos. La familia es valiosa. Y toda persona que tiene a Dios como su principio, que ha nacido de Dios, que tiene a Dios como su cimiento, su fundamento, valora a la familia. Si es hombre, valora a su mujer, valora a sus hijos. Si es mujer, valora a su marido, valora a sus hijos. Si es hijo, valora a sus padres, valora a su madre y a sus hermanos. Cuarto valor, el prójimo. Dios ama a todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó a ti aun cuando tú andabas descarriado. Muchos anduvieron en drogas, en vicios, en perversiones. Muchos anduvieron en corrupción. Y Dios te amó y te rescató. Y ahora eres su hijo. Dios ama a los hombres y nos manda a amar a nosotros también, a los hombres, a amar al prójimo. Y dice que como a nosotros mismos. Y la Biblia está llena de órdenes, de mandamientos, estatutos y decretos para que amemos al prójimo y le hagamos bien lo que más podamos. Estos son los 4 valores que alguien podría hacer alguna otra clasificación, pero yo divido en estos 4 los valores de Dios. Y entiendo que todos los mandamientos, estatutos y decretos de Dios están bajo estos 4 valores de Dios. Si Dios es tu fundamento, tu cimiento, tu principio, entonces
los valores de Dios deben ser tus valores. Y si los valores de Dios no son tus valores, quiere decir que Dios no es tu principio. Quiere decir que no has nacido de Dios. ¿Y cómo identificar cuáles son tus valores? A través de tus acciones y tus decisiones. Tus acciones están en función de tus valores. Tú actúas y haces las cosas y decides de acuerdo a lo que valoras. Por eso es que si valoras más el trabajo, y no digo que no hay que trabajar, a los ociosos con la correa los mandamos a trabajar. Hay que trabajar, pero escúchame, el trabajo no está por encima del reino de los cielos, por así este un ejemplo. Pero si tú valoras más el trabajo que el reino de los cielos, entonces tú ya sabes, por ahí vas viendo cuál es tu valor en realidad. Así que ya no te engañes más. Tú mismo haz una introspección, orando, guiado por el Espíritu Santo. Haz un análisis de tu vida mismo. Mira, comienza a ver en qué ocupas tu tiempo, tus recursos, tu dinero, tus esfuerzos. Y mediante eso determina en realidad qué es lo que estás valorando en la vida. A ver si estás en la fe o no. Y no te engañes a ti mismo. ¿Y para qué hacer ese análisis personal? Para que puedas arrepentirte, pues de pronto necesitas nacer de nuevo en realidad. Te arrepientes y decides colocar a Dios como tu principio. ¿Y cómo colocas a Dios como tu principio? Pues arrepintiéndote de tus pecados. Poniendo la fe en Jesús. Porque solamente cuando nos arrepentimos poniendo la fe en Jesús es que en realidad podemos arrepentirnos. ¿Y para qué nos arrepentimos poniendo la fe en Jesús? ¿A fin de qué? De dar fruto digno de arrepentimiento, santidad. A fin de que los valores de Dios se incorporen a tu vida. A fin de que puedas anunciar, predicar el reino de Dios. A fin de que valores tu familia como es debido. Nosotros los varones cristianos somos tan hombres como los demás. También pudiéramos tener 2 o 3 mujeres. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque somos nacidos de Dios. Somos nacidos de Dios. La simiente de Dios está en nosotros. Sus valores están en nosotros. Porque amamos a Dios y lo tememos también. Desgraciadamente, yo digo, cabe ahorita preguntar, ¿estás seguro que Dios es tu principio? ¿Estás seguro de que en realidad has nacido de Dios? Si no es el caso, sería bueno, como digo, arrepentirnos y tomar la decisión, poniendo la fe en Jesucristo, de que Dios sea de aquí en adelante tu principio, tu cimiento, tu origen, y que nazcas de nuevo. No sea que estés engañado. No sea que estés engañado. Ahora, para nosotros cristianos, Dios es nuestro fundamento, como estamos diciendo. Pero para los incrédulos, para los impíos, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el principio de ellos? Ya decimos que no hay 2 principios en una persona. Todos tenemos un solo principio. Y de allí emana todo. Porque para Dios vivimos, por Él vivimos y para Él es todo lo que hacemos.
en lo que vivimos. Amén. Es nuestro único principio. Pero en este mundo, escúcheme, principio, cualquier persona puede poner cualquier cosa como su principio. O sea, como la razón de todo lo que hace. O sea, como su Dios, aunque no le llame Dios. Pero en la práctica es su Dios. Pero yo considero que hay unos dos que son los más populares principios o dioses de aquellos que no tienen a Jesús o a Dios como su Dios. El uno de ellos es ellos mismos, su ego. Muchos viven para sí mismos, por ellos y para ellos. Son egocentristas. Todo el mundo y todo lo que hacen, lo hacen alrededor de ellos. Se adoran a sí mismos. Y si ustedes o una persona tiene su propio ego como su Dios, como su principio, entonces sus valores van a ser de acuerdo a ese principio. Por eso son egoístas, ególatras, vanidosos. No valoran la santidad, con tal de que ellos estar bien. Buscan placer, buscan fama, reconocimiento, buscan poder para su ego, por su ego, porque ellos mismos son sus dioses. Y otro Dios muy popular en este mundo es el dinero, es don dinero. Y quizá este es más popular que el anterior. No sé. Pues la gente vive por dinero y para el dinero. Si es que el dinero es su Dios, su fundamento. Ahora, no me diga, no, yo no. Solamente vea sus acciones y sus decisiones. Y de ahí dígame quién es su principio y quién es su Dios. Porque la gran mayoría de la gente viene engañada, pensando que Dios es su Dios, cuando su Dios verdadero es otra cosa. Aquel que tiene a don dinero como su Dios, si es que hay que estafar, estafan. Si hay que mentir, mienten para poder conseguir dinero. Si hay que mezquinar, mezquinan. Matan de hambre a la mujer, a los hijos. Si hay que robar, roban. Porque los valores van acorde a tu principio, a tu Dios. Por eso es que digo, examinaos, como dice Pablo, a vosotros mismos. Perdonarán la franqueza y la dureza con la que les hablo, pero ustedes saben que esto es amor de Dios, amor del bueno. Perdona que no venga aquí a inflarte el corazón con ilusiones de mucha plata y de prosperidad como lo hacen los hijos del diablo, usando la misma religión y la misma Biblia. Entonces, sigamos porque el tiempo nos apremia. Entonces, entendemos hasta ahora, ¿no? De que valores provienen de los principios y las acciones y las decisiones por las que tú te manejas y vives provienen de tus valores. Así de claro y de sencillo. Hablemos un poquito acerca de nuestros hijos y cómo inculcar en ellos, colocar en ellos nuestro principio y nuestros valores. Hemos leído Deuteronomio capítulo 6 y Moisés, hablándole al pueblo de Israel, les decía: estos pues
hablando de los mandamientos, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos, en otras partes dice leyes, preceptos, ordenanzas, como usted le quiera llamar, que Dios mandó que os enseñase. Israel estaba para entrar a la tierra prometida. Pongan atención, una pequeña, a pesar de que no me quiero extender en esto, pero el Israel que estaba en ese momento con Moisés 120 años, habían pasado 40 años desde que salieron de Egipto, ese Israel que estaba para entrar a la tierra prometida, era un Israel diferente al Israel que salió de Egipto. O sea, era la misma nación, pero la gente era otra. Los que salieron de Egipto, de 20 años para arriba, todos habían muerto, menos 2, Josué y Caleb. Los demás todavía habían muerto. ¿Quién era ese Israel que estaba Moisés hablándole y repitiéndole la ley? Era el nuevo Israel. ¿Cuáles? Los niños que salieron de Egipto, siendo niños todavía. Y los niños que nacieron en el desierto. Recuerde que pasaron 40 años en el desierto. Entonces posiblemente eran los mismos 2 millones, pero eran 2 millones de personas nuevas, no los viejos. ¿Por qué? Porque los que salieron de Egipto, los viejos, habían sido criados con otro principio. Ellos tenían otros dioses, los dioses de los egipcios, y Dios los rescató. Pero el problema es que ellos habían nacido y tenían, de alguna manera, los dioses, los principios de los egipcios. Por eso es que esa gente en el desierto cometía idolatría. Y tenían los valores también de los egipcios. Por eso es que en el desierto adulteraban, fornicaban y pecaban. En cambio, este nuevo Israel, Moisés los cogió de guaguitos, niños, y pudo inculcar en ellos, colocar en ellos el verdadero principio de Dios. Y pudo colocar en ellos la ley de Dios, los valores de Dios. Y estos heredaron la tierra prometida. Claro, Dios tiene algunos Josué y Caleb también aquí. Entonces es importantísimo que tú entiendas la importancia de trabajar con tus hijos, con tus niños. Entonces Moisés le decía a Israel: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová tu Dios, el que tú dices que es tu principio, mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra, o sea, para que los practiques en la tierra a la cual entráis vosotros para tomarla. Estos mandamientos, estatutos y decretos, o sea, estos valores, para que temas a Jehová tu Dios, poniendo en práctica estos valores expresados en mandamientos, estatutos y decretos, guardándolos todos los días de tu vida. ¿Quién? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Para que los guardes todos los días de tu vida. Para que tus días sean prolongados por Dios. Oye pues, oh Israel, y cuida, o sea, procura ponerlos en práctica, por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres.
Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tenemos un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo, nuestro Señor, el Padre, el Creador, nuestro Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios. ¿Y quién es Jehová nuestro Dios? Nuestro papá, nuestro principio, nuestro fundamento. Y hay que amarlo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, decía Moisés, ¿cómo tú amas a Dios? Escúchame, ¿cómo sabes que amas a Dios? Cuando tú pones las palabras de Dios, los mandamientos, estatutos y decretos, los valores de Dios, los pones en tu vida, los practicas, los pones por obra. Porque no me digas que si andas como te da la gana cometiendo pecado, amas a Dios. No amas a Dios, no te importa Dios, porque cuando amamos queremos complacer a la persona que amamos. Nos hemos enamorado todos alguna vez. ¿Y cómo nos desvivíamos por complacerle a la persona que amábamos? Entonces no me digas que amas a Dios si no te importa lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente sobre ti, papá, mamá. Y luego de que tú las pongas en práctica, entonces las repetirás a tus hijos. No te atrevas a ordenarles a tus hijos lo que tú no haces. No te atrevas a inculcar a tus hijos principios, valores que tú no persigues, que tú no valoras, que tú no tienes en tu vida. Por eso es que muchos jóvenes se rebelan en sus casas, porque ven el doble discurso, porque ven a padres que quieren que sus hijos sean correctos cuando ellos son corruptos. ¿Con qué cara? Por eso es que se rebelan. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primeramente sobre ti, papá, mamá. Y luego las repetirás a tus hijos. Para que cuando ellos oigan por los oídos, por los ojos vean que así mismo es. Que papá y mamá dicen lo que ellos practican, lo que ellos dicen. Créeme que eso, nadie les podrá arrancar de su corazón. En la vida, dice un salmo por ahí, instruye al niño en su camino, o es un proverbio, y aun cuando fuere el viejo, no se apartará de él. Y hablarás de estos valores, mandamientos, estatutos y decretos estando en tu casa. Algunos ni siquiera hacen un devocional en la casa. Nunca hablan de Dios en la casa. Se habla de todo en la casa, pero no se habla de Dios. Ah, no, pues vamos a la iglesia. No, Señor, aquí dice que en tu casa, no en la iglesia. ¿Se da cuenta por qué los hijos se descarrían? Llegan a la adolescencia, ¡ay, se dañó, mi hijo lo dañaron! No, tú lo dañaste desde que no asumiste tu responsabilidad desde chiquitos. Y hablarás de estos mandamientos estando en tu casa y andando por el camino, haciendo las cosas. Cuando te acuestes. ¿Con qué se duermen tus hijos? Con la película de terror, con Netflix o con cualquier otra cosa.
Y cuando te levantes y atarás estos valores, estos principios, estos estatutos a tu mano o en tu mano como una señal, y estarán como frontal entre tus ojos. Nunca dejas de tener presente los valores, los mandamientos y estatutos de Dios en tu vida. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así es como se cría hijo. Ponme atención. Los hijos nacen. Tus hijos nacieron sin principios ni valores. Cuando nacieron como un papel en blanco. No tenían principio, tampoco tenían valores, ni buenos ni malos. Simplemente no los tenían. Nacieron como un papel en blanco para que sus papás sean quienes pongan en él el principio. ¿Qué es el principio? El Dios en quien van a creer, la fe. Y los valores que van a defender en su vida. Dios te los entregó inocentes, puros. Ellos no sabían que era bueno ni que era malo. Tú en la casa, con tus acciones, con tu forma de vivir, escribiste en ellos, pusiste en ellos en qué creer y qué valores respetar. Consciente o inconscientemente así fue. Los hijos en realidad no deciden nada en los primeros años de su existencia. Nosotros los viejos también fuimos hijos alguna vez. Desde el momento en que fuimos creados en el vientre de nuestra madre, en esos 9 meses de gestación, ni siquiera teníamos conciencia de nuestra existencia. ¿O alguien se acuerda de cuando estaba en la barriga la mamá? Ni siquiera teníamos conciencia de nuestra existencia. Nosotros no decidimos en qué familia nacer. No decidimos en qué país nacer. No decidimos con qué sexo nacer. No decidimos qué nariz queríamos tener. Porque si Dios te hubiese preguntado eso antes de que nazcas, ¿en dónde hubieses querido nacer? En la familia Rockefeller, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero tú no decidiste eso. Ni siquiera tus padres decidieron eso. Eso lo decidió Dios. Él decide eso. Cuando ya naciste, en los primeros años, tampoco decidiste nada en lo absoluto. Tú no decías nada, todo lo decidían tus padres. ¿A qué horas bañarte? ¿Qué hora de comer? ¿A qué horas te daban de comer? ¿Qué ropa ponerte? ¿Cuándo llevarte al médico? Etcétera, etcétera. Tú no, es más, ni siquiera tenías conciencia tampoco de tu existencia. Hasta los 3, 4 años, 4 años pienso yo, más o menos. Al menos yo tengo recuerdos desde los 4 años. Antes de eso no me acuerdo nada. Ponme atención. Desde que naces hasta que te haces, hasta que maduras, hasta que te haces adulto, tú de a poquito vas aprendiendo a tomar decisiones. Porque los niños no pueden tomar decisiones. Alguien tiene que tomarlas por ellos.
Pero cuando ya naces, aunque al comienzo no tomas tampoco decisiones, pero a la medida que vas creciendo, vas aprendiendo, tus padres te van enseñando a tomar decisiones, comenzando por las decisiones más insignificantes al comienzo. Luego por decisiones menores. Y así, conforme vas creciendo, cada vez decides un poquito más. Y no porque seas tonto, sino porque no estás en capacidad de decidir. No estás en condiciones de tomar decisiones. Necesitas que tus padres te ayuden a tomar decisiones. Deja que tus padres te guíen y te ayuden. Y no es que tú seas tonto, lo que pasa es que no estás en condiciones de tomar decisiones importantes. Algunas pequeñas sí. Es más, los papás tienen que ir entrenando a sus hijos para que poco a poco vayan asumiendo esa responsabilidad de tomar decisiones. Pero, para no desviarme del tema, hay una decisión que tus hijos nunca deben tomar. Una decisión que solamente tú como papá debes tomar. Y esa decisión es en cuanto a su fe y sus valores en la vida. Tus hijos nunca deberían decidir en qué Dios creer. Ni tampoco deberían decidir qué valores van a tener en su vida. Esa decisión la deben tener solamente los padres, y los padres tienen que sembrar en sus hijos la fe y los valores que deben practicar en su vida. Ahora, si tú como padre no siembras en ellos tu Dios, tu principio y tus valores, alguien más lo va a hacer en tu lugar. El caso es que ellos nunca van a decidir por sí mismos en qué creer. Si tú como padre no haces esa tarea, lo va a hacer el profesor de la escuela, del colegio, de la universidad. Lo van a hacer las películas de Netflix y de Hollywood. Lo van a hacer los amigos en la calle, o lo van a hacer las redes sociales, porque todo eso enseñan principios y valores contrarios y antivalores. Cuando tu hambra diga un día, no sé en qué edad por ahí, un día diga, ay, yo decido creer en esto porque yo decido así. Nunca lo decidió él. Él está repitiendo lo que alguien le dijo que tenía que creer. Y como tú no lo hiciste, el diablo tiene un ejército que se dedica a quitar el cimiento de Dios en sus vidas y a poner otros cimientos y a poner sus valores en los corazones de los jóvenes. Él cree que él decidió, no decidió él. Fue lo que le sembraron. Fue aquello que realmente se encargó de hacer, lo que tomó tiempo para enseñarle eso. El problema es que hay muchos padres cristianos que piensan que cuando son chiquitos, es que todavía no entienden. Dicen, ya cuando están grandecitos ahí de hablar, cuando ya grandes ya están sembrados principios y valores en ellos, ya es tarde. Se debe comenzar apenas nacen. Antes que vayan a la escuela, antes que vayan a ese profesor, antes que comiencen las redes sociales, antes que comiencen a ver películas. Son un papel en blanco, Dios te los entregó así puritos. No le eches la culpa a la sociedad, no le eches la culpa a los malos amigos, no le eches la culpa a nadie. Dicen, no, en el colegio dañaron a mi hijo. Dicen, el problema fue que tú no hiciste tu trabajo a tiempo. ¿Y cuándo hay que hacerlo? Instruye al niño. Cuando es niño, no cuando es adolescente. Algunos dicen que inclusive hay que comenzar antes de que nazcan.
aún en el mismo vientre, porque aunque no son conscientes de su existencia, de alguna manera en su inconsciencia ya van oyendo, y al final algún día eso, Dios hará que eso dé su resultado. No le echemos la culpa a nadie. Nosotros los padres, lo que pasa es que no tomamos en serio nuestra responsabilidad. Piensan que con traerlos a la iglesia, a la escuela dominical, ya cumplen todo. Y eso es bueno, la iglesia te ayuda, pero no es un trabajo que Dios le dio a la iglesia, es un trabajo que Dios le dio a los papás. Nosotros te ayudamos acá en la iglesia, pero es en la casa que los padres tienen que hacer esto. Esto más bien debería ser una escuela para padres. ¿Entendí, Quicho? Tus hijos nunca decidirán o nunca decidieron por sí mismos. Alguien decidió por ellos. Y si tú no decidiste, alguien más lo hizo. O algunos factores lo hicieron. Pero el guagua no es que cree lo que cree o dice que cree lo que cree porque en realidad él lo decidió. No, Señor. Lo hizo la persona que más influencia, más tiempo y más se preocupó por ellos. Consciente o inconscientemente. Fue porque tú pensaste que no era tiempo y dejaste que crezca con los dibujos de la televisión nada más. Dejaste que crezca y pensando que como es niño todavía no... Mientras tú te dormías, el diablo estaba trabajando. ¿Cuándo hay que empezar con los guaguas? Apenas nacen. Y si es posible antes. Hermanos, estamos acercándonos a los últimos días de los postreros tiempos. Estamos viendo el último imperio, el último reino de las profecías de Daniel. Estamos viviendo el cuarto imperio. Antes que venga el quinto imperio, que es el reino de los cielos. El que lee, entienda. Estamos viendo los últimos días de los postreros tiempos que dice Pedro en Hechos capítulo 2 y que dice Joel también y que Jesús habló. Y lo que pasa en esos últimos días es que la maldad va a aumentar. La maldad y el engaño, dos cosas que son las peores cosas. Escúchame, la maldad, hay todo tipo de maldad, no solamente violencia, maldad moral. La pornografía está en las manos de nuestros guaguas. Y todavía les damos celular desde chiquitos. Ni controlamos muchas veces lo que ven. Hay mucha maldad. Se está echando por tierra muchas verdades bíblicas. Se está corrompiendo a los niños. Y el otro es el engaño. Hay tanta mentira. Hay cosas ridículas que hoy en día se las tiene por verdades. Se dice que un hombre ya no es hombre por lo que tiene entre las piernas, o la mujer tampoco es mujer por lo que tiene allí. Verdades tan elementales, de sentido elemental, común. Ahora dicen que hay hombres con vagina y mujeres con pene. Eso es ridículo, es una cosa que no tiene... Sin embargo, eso es lo que ahora se está tomando como la verdad en el mundo corrompido que estamos viendo. Hay un diablo que es la bestia espantosa y terrible que dice Daniel, que es más terrible que todas las otras bestias que se nombran allí, que está desmenuzando y destruyendo todo lo que puede. La sociedad, los niños.
dándoles derechos, entre comillas, para corromperlos y destruirlos, quitándole el derecho a los padres de poder criar y formar a sus hijos con sus principios y valores, con gobiernos que quieren tomar ellos el control de tus hijos, con una educación totalmente corrompida que enseña antivalores, metiendo e imponiendo una ideología de género para corromperlos. Ahora ya se está hablando en muchos países, y en Holanda parece que eso se va a aprobar ya muy pronto. Se está diciendo que la pedofilia no es mala, que es buena, que es un derecho para los niños, siempre y cuando los niños sean quienes decidan. Imagínate tú que ya hay lugares donde un niño de 8 o 9 años ya puede decidir si puede o no cambiarse de sexo. Un niño que hasta los 12, 13 años recién comienza a sentir atracción recién se despierta sexualmente. Porque hasta antes de esa edad los niños ni siquiera son conscientes de sus diferencias sexuales con las mujercitas o las mujeres con los varones. Se odian, como yo digo. Yo me acuerdo que de niños queríamos matar y desaparecer a las niñas. Porque no entendíamos las diferencias sexuales. Y que a un niño así digan que tiene derecho, sin el consentimiento de sus padres, para decidir si se cambia o no se cambia de sexo. ¿Te imaginas tú el grado de perversión que hay allí? A un guagua que le puedes convencer con un celular de lo que sea, y que mañana se apruebe, porque ahora dicen que no es que el hombre, el viejo, el adulto, el corrupto corrompe al niño, sino que el niño tiene derecho a elegir su pareja sexual, y si él quiere estar con un adulto, pues es problema de él, es su derecho, así como lo están presentando ahora. Y que tú no puedes imponerte o impedir eso como padre, porque es su derecho. ¿Qué tal si a tu guagua le ofrecen un celular? O le ofrecen cualquier otra cosa. Hasta por un caramelo puede engañar a un niño. Por eso es que esta enseñanza que te doy hoy, escúchala 1000 veces en tu casa, esta grabación. Y por Dios, dobla tus rodillas, pide a Dios ayuda y toma el control de tus hijos. Mañana es demasiado tarde. Hoy tienes que comenzar. Porque si tú haces tu trabajo desde que nacen y van a la escuelita, y no es que ahí terminas, tú seguirás reforzándolo, pero sobre todo comienzas esos primeros años que son cruciales, Tú pones en ellos el cimiento de Dios y pones y colocas en ellos los valores, como dice la Biblia, hablando de ello en tu casa, practicándolos tú, haciendo un devocional. Por Dios, hagan reuniones, hablen de Dios en la casa, lean la Biblia y hablen de los valores de Dios en tu casa. No puedes llegar del trabajo y simplemente comer y largarte a ver televisión. No puedes hacer eso. Tienes que tomar a tus hijos. Saca tiempo para el fin de semana, pasar con ellos y salir y en todo hablarles de Dios y de los valores de nuestro Dios. Son los últimos tiempos y la tarea de los pastores es preparar la iglesia para este último tiempo. Ubicarnos en el tiempo que estamos. Escúchame, tu lucha no está en las calles haciendo marchas pro familia, con el perdón y el respeto a la gente que piensa y hace ese tipo de cosas. Tu lucha no es para que los gobiernos echen abajo leyes contra tus hijos
Perdóname, está profetizado que la maldad aumente, eso no lo van a detener. Puede ser que en algún momento parezca que algo lo... Pero será por momentáneamente, luego vendrá con más fuerza. Porque está así, escúchame. Tu lucha no es en las calles, no es en el Congreso, tu lucha es en tu casa. Están en tus manos. Nadie te los puede quitar hasta los 3, 4 años, 5 años. Tú los tienes allí. Haz tu trabajo, vacúnalos. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de eso. Eso dice la Escritura. Y tú oras por ellos y vas a ver que Dios honrará tu fe y honrará tu trabajo. Y cuidará a tus hijos. Y a los hijos de tus hijos también. Por Dios, que mis amados colegas, pastores, tomemos en serio esto. Nos ubiquemos en los tiempos y ayudemos a la iglesia en realidad, como es debido. Palabra de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Cierra tus ojos allí. Esto no termina aquí en esta mañana. Esto continúa hasta que Cristo venga, así que por favor, que no sea un mensaje más. Que no sea que sale de aquí y se olvidó. Que fue solamente una prédica, no. Esto es lo que Dios quiere, lo que Dios manda. Padres valientes, mujeres valientes. Que nadie se meta con tus hijos. Que nadie te los toque. Padre, te damos gracias. Te adoramos y te bendecimos. No tengo palabras para agradecerte, Dios, por abrir nuestros ojos, por exhortarnos, por reprendernos, por corregirnos. Padre, nos unimos, todos los papás, primero para agradecerte y segundo para pedirte perdón. Perdónanos, Señor. Hemos sido negligentes. Hemos sido padres negligentes en lo espiritual en muchísimos los casos. Siempre hay excepciones, Dios. Perdónanos. Pero nos arrepentimos en este día. Y venimos a ti en el nombre de Jesús para pedirte que nos ayudes. Tomamos la decisión en esta mañana, Dios, confiados en el poder tuyo a través del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, para tomar correctivos en nuestra vida. Queremos ser padres responsables. Te damos gracias por nuestros hijos. Te damos gracias por nuestros hijos, nuestros amados hijos. Y vamos a hacer todo lo necesario con tu ayuda, Dios, para poder sembrar en ellos tu principio, a ti como principio de ellos, y tus valores, amándote a ti, Señor, y poniendo tus valores expresados en mandamientos, estatutos y decretos en la Biblia, poniéndolos primeramente sobre mi propio corazón, sobre nuestras propias vidas como padres, para tener el coraje y la fuerza y el valor, la cara, para luego exigirles a nuestros hijos que también lo hagan. Y de esa manera los ayudamos a ellos, y ellos nos lo van a agradecer por la eternidad. Gracias, Dios, por tu palabra, que el Espíritu Santo y tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada familia, en cada padre y madre que escucha esta grabación, esta enseñanza. Edifica los hogares de tus hijos,
Rescata, Dios mío, tantos hijos que todavía están a tiempo. Y haz los milagros en aquellos que ya se fueron de nuestras manos, Dios. Y ten misericordia y sálvalos. Te adoramos y te bendecimos, Señor, y en ti confiamos. Y declaramos que somos más que vencedores a través de Jesucristo, porque sí se puede criar buenos hijos, si es que hacemos las cosas como tú mandas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. La iglesia dice amén y amén. Que Dios los bendiga a todos.